Hola amigos, sean bienvenidos otra vez a este canal. Como saben, nos especializamos en el proceso de modelado 3D y visualización arquitectónica. Yo soy Max y bueno, como ya vieron en el título del video, lo que vamos a hacer hoy es darle diferentes efectos de iluminación a nuestra escena. Todo esto va a ser bastante fácil, no va a ser necesario algún otro programa para darle postproducción. Va a ser dentro de la misma escena y con el mismo render. Entonces va a ser bastante eficiente y muy rápido de cambiar. Entonces, pues vamos a verlo. Y pues vamos a empezar, amigos, porque se hace tarde. Ok, bueno, yo ya tengo aquí previamente una escena modelada, que pues básicamente son cajas. Vean, son 5 cajitas. Y únicamente la iluminación que yo le puse fueron líneas, líneas extruidas. Y bueno, aquí en nuestro editor de materiales vemos que yo le puse un material de luz. Esto, bueno, si ya vieron nuestro video, y para la gente que no lo haya visto, se los vamos a dejar por aquí abajo, nuestro video de cómo crear un material de luz. Entonces vayan a darse una vuelta y después vienen. Ok, ya que tenemos esto, simplemente yo voy a poner mi interactivo. Ahí están mis iluminaciones, ok. Entonces simplemente yo aquí voy a desactivarlo para que no se vea nada y lo voy a hacer en grande. Todo este proceso de cambios que vamos a hacer va a ser en un mismo render y no va a ser necesario que saquemos, si queremos cambiarle el efecto, saquemos otro y otro y otro. Simplemente con un mismo render podemos hacerle los cambios que queramos. Ahora es importante que sepan que esto lo vamos a poder hacer en la versión del Corona 6. En las versiones anteriores me parece que no está habilitada la opción de custom. Chequenlo y bueno, si no les aparece, pues actualicen su Corona al Corona número 6. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Entonces, por ejemplo, yo digamos que ya tengo aquí una buena calidad de la imagen. Le voy a dar en stop. Listo, ya no está renderizando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente le voy a dar en custom. Y ahora yo ya tengo ahí ya veo algo, ¿no? Entonces le voy a dar aquí en editar y voy a apagar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente lo que vamos a hacer es, esta es nuestra iluminación, este es como configuraciones rápidas que le vamos a poder hacer. Por ejemplo, los lados, yo le quiero poner más lados, por ejemplo, ahorita vamos a dejárselo así. La rotación, que pues básicamente es para rotar este símbolo, ¿no? Ahorita no nos vamos a meter en eso, esto es muy sencillo. Nos vamos a meter simplemente a las opciones que tenemos aquí, que ya son las avanzadas. Que básicamente nosotros, si le dejamos aquí, nos va a salir una pequeña descripción. Que, por ejemplo, la primera nos dice que va a ser el halo que se va a generar como perimetralmente dentro de la iluminación artificial que tengamos. El segundo, pues básicamente son como imperfecciones del que va a tener el lente. Y el último va a ser como una especie de suciedad, por así decirlo, que va a tener. Entonces son 3 opciones que vamos a tener. Ahora vamos a habilitar la primera. Y vean, por ejemplo, yo lo voy a poner en densidad. En densidad yo les recomiendo que siempre la pongan en 0.5. Y vean, yo ya veo un poquito, ¿no? Casi no se ve nada. Por ejemplo, vamos a subirle el zoom. Que el zoom es básicamente como la escala de todo este halo que se va a hacer. Si yo le pongo 2, vean, ya veo 3, 4, 5. ¿Ya vieron? Entre más zoom, más bien entre menos zoom tenga, pues no se va a ver casi. Entre un poquito más elevado hacia este valor, pues se va a apreciar más. Por ejemplo, vamos a dejarlo en 5 para que se alcance a ver. Ahora yo lo voy a poner en length, que básicamente sería como el tamaño, por así decirlo. Vamos a dejarlo en 5.5. Y ya vieron cómo cambió. Simplemente como que cambia un poco. El length y el strength es un poco similar, porque vean, si yo le cambio aquí a 0.5 va a ser como un efecto un poco similar. Uno es como potencia y otro es como tamaño, yo le llamaría. Entonces, por ejemplo, yo le quiero dejar aquí 1. Y en length yo le voy a poner 0.8, más o menos. Y el que dice slope,
Simplemente es como para cambiar estas líneas, ¿no? Que tenemos aquí. Por ejemplo, si le doy 1, ya vieron, ven cómo se va como deformando. Por ejemplo, si le pongo 20, como que va rotando. Realmente esto no genera gran cambio. Entonces yo no les recomendaría que le movieran. Ok, ya tenemos el primero, ¿no? Que sería básicamente nuestro halo de iluminación. Ahora vamos a apagar este y vamos a meter en nuestro filtro de imperfecciones. Aquí tenemos uno que dice patrón. Está en random. Le podemos poner, por ejemplo, en líneas, en cajas, como de caja o hexagonal. ¿Ya vieron cómo cambia? Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo en random. Y vamos a ver. En este, igual yo les recomiendo que lo dejen en .5. Ahora, por ejemplo, en seed. En el seed no le vamos a mover nada. En el zoom vamos a dejarle en 2. Ahora en length, por ejemplo, vamos a dejarle en .2. Un poquito. Y vean cómo va a ir cambiando todo este patrón que ya le pusimos a nuestro lente. Que esto va a ser básicamente donde se tienen que guiar. En slope variation, eso va a ser como la variación del patrón. Por ejemplo, si yo le pongo .1, .5, ya vieron cómo ya se empezó a distorsionar. .8. A ver, vamos a dejarlo ahorita así. El ancho de estas líneas. Por ejemplo, si yo le pongo .1, si yo le pongo 1, ya vieron, hay unas ya más gruesas y otras más delgadas. Por ejemplo, vamos a darle en zoom 5. Ok, vamos a darle 1. Y vean, ¿no? Ahora hay que tener un poco de cuidado con estas opciones, porque si no las manejamos muy bien, pues sí lo podemos llegar a distorsionar un poco. Ahora vamos a combinarlo. Y ya vieron, se hizo como un poquito de halo. Y ahora está este efecto, ¿no? De las líneas. Ahora en las variaciones yo lo voy a dejar en 0 para que no haya tanto problema. Y vean, ¿no? Cómo se hicieron estas líneas. Vamos a controlarlo un poquito más. Con un zoom en 4. Más o menos, ¿no? Un poquito. Por ejemplo, este está en línea. Ahora vamos a ponerlo como en caja. Miren, este se ve un poquito mejor, ¿no? Ahora vamos al último, que básicamente es como la suciedad. Y aquí también vamos a tener uno que dice patrón. Vamos a tener la densidad, que igual yo les recomiendo que la tengamos en .5. Y vean ahora qué es lo que cambió. Ahora ya se le hicieron como esta especie de puntitos, ¿no? En el zoom vamos a dejarlo, por ejemplo, ahí en .5. Bueno, pero para que vean, por ejemplo, ¿ya vieron? Si yo le doy mucho zoom, pues ya se van a ver unas cosas demasiado grandes. Vamos a dejarlo en 2. En el radio vamos a dejarlo en .5, un poquito. Ahora, todo esto lo tienen que ir haciendo viendo el render, evidentemente, porque si no, no van a saber ni qué están moviendo. Por ejemplo, bueno, la rotación, pues es básicamente como toda esta distorsión que se va a generar. Por ejemplo, si yo le doy 90, pues va a cambiar muy poquito, 360. No es la gran cosa, la verdad. La rotación yo no la movería. Ahora, este valor yo lo llamaría como irregularidad, por así decirlo. Por ejemplo, vean qué es lo que va a pasar si yo le pongo en .5. Se me va a difuminar, a perder un poco todo este efecto tan marcado que yo le di. Si le pongo 1, pues ya casi no lo vamos a ver, ¿no? .1, ahí está súper marcado. Y .5, y yo lo dejaría en .3. .6. ¿Ok? Y strength, que en todos aparece, yo lo llamaría como potencia. Nunca me atraparás, cangrejo, sobre todo si pongo la máxima Potencia. Yeah. Por ejemplo, si yo le doy .1, vean cómo se va a apagar un poco, como todo el efecto. Si yo le doy 1, pues ya como que como que agarra un poquito más. Ahora, prenderlos todos, yo no sé si lo recomendaría todos puestos. Podría ser, o sea, sí se puede. Nada más que la idea es que ustedes ya controlen todos estos valores pues de manera más organizada, porque si
le van a mover a todos estos y no saben qué es, pues quizás les quede algo bastante extraño. Pero por ejemplo, aquí en este, digamos que yo me quedaría con quizás este y este. Ajá, me gustó un poquito más. Y quizás bajarle un poquito, ¿no? Vamos a ponerle 2. Se ve un poco más controlado, ya no se ven tan marcado, como medio fake. 0.5. Este vamos a dejarlo en 1 y este vamos a dejarlo en 0.5. Y ahora sí, bueno, ya vemos como un poco todo el halo de luz ya con una silueta más marcada. Aquí pues bueno, ya vamos a estarle jugando muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, vean si yo le cambio todo esto. Por ejemplo, vamos a ponerle diferentes colores a todo esto. Ok, me gusta. Vean, ¿no? Ya tenemos un antro aquí. Y por ejemplo yo los puedo apagar. O las puedo prender. Por ejemplo el letrero yo lo quiero apagar. Nada más una, lo prendo completo. Le prendo una. Está muy divertido esto. Y pues así fue esto, amigos, espero les haya servido. Como vieron, es bastante sencillo, es sin sacar uno y otro render, es simplemente en el mismo, podemos irle modificando y por eso es que nos encanta tanto esta opción de Corona, porque pues está perfecto para darle una buena postproducción y ajustarle varios detalles a nuestra imagen final. Denle like si les gustó, compártanlo. Y si no han visto alguno de nuestros videos, pues vayan a ver porque seguramente van a aprender muchísimas cosas. Y también les recordamos que se suscriban y bueno, coméntenle a las personas que estén interesadas porque ya nos estamos acercando a nuestros 1000 suscriptores. Y bueno, como ya saben, si han visto alguno de nuestros otros videos, vamos a tener un tutorial totalmente gratis para que vean más o menos cómo manejamos nuestros cursos. Los cursos que damos. Van a encontrar toda la información en nuestro Instagram y Facebook. Entonces, pues vayan a darse una vuelta. Chequen todo lo que estamos subiendo. Y nos vemos la siguiente.